Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Puestos de pie, vamos a orar. Pastor Juan les saluda ya. Quiero agradecer de manera muy especial por la devoción. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, gracias por tu Santo Espíritu, por dejarnos en cada uno de nosotros y permitir que puedan vivir en nuestros corazones y en esa manera poder ser fortalecidos, animados, comportados. Gracias por cada hermano y hermano que se encuentre aquí en lo que ahora queremos hacer de estos 3 eventos muy especiales. Pedimos y dejamos en tus manos, en especial la canción que vamos a cantar, lo cantemos con amor, con fervor y con muchos ánimos. De igual forma, este estudio de desarrollo de tu santa palabra que queremos hacer, que puedas tú ser usándome en mí y pueda yo ser este instrumento de utilidad, y cualquier sugerencia, inquietud o preguntas que haya, poder ser aclarado de acuerdo a tu santa palabra, y que cada uno de nosotros en verdad salgamos no como entramos. También en cuanto a comunicarnos los unos a los otros, también queremos, así como nos alimentamos de tu palabra, queremos también decirte nuestros pedidos, nuestros agradecimientos y orar los unos a los otros por las demás hermanas y hermanos. Gracias, bendito Dios, por este tiempo, este espacio y por cada hermana y hermano que tú le has puesto este querer y este ser para que puedan venir, para adorarte, alabarte, agradecerte. Y oramos también por las hermanas y hermanos que están conectados en Facebook, que puedan observar y que puedan entender, y por las hermanas y hermanos que van a venir, y de igual manera que puedan seguir en tu bendición a aquellas hermanas y hermanos que no han podido venir. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Saben que tomen asiento, es un gran privilegio tenerlos aquí y bendición tenerlos aquí, así dice la portada. Ustedes tienen un boletín, ¿verdad? Todos tienen un boletín. Dice así: Iglesia Bíblica Bautista Dios de Ciel. Hoy es Cañambe 2022, agosto 31, miércoles, boletín número 226, JJUS, nombre. Si usted gusta puede poner el nombre para que no se pierda la hojita. Dicho esto, vamos a observar la palabra de Dios. Si usted tiene, vamos a ver, y usted tiene también la portada, vamos a ver en el libro de Salmos, capítulos números 55 y versículos números 16 y 17. Eso está en el Antiguo Testamento, Salmos 55, 16 al 17. Estos son texto lema en cuanto a lo que nosotros estamos observando los días miércoles, ¿ya? Entonces, dicho esto, puestos de pie, vamos a leer con voz fuerte, con ganas, con dinamismo, vamos a servir un amelén y todo eso, ¿ya? ¿Qué dicen ustedes? A la voz de 3. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Salmos 55, 16 al 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Qué hermoso, ¿verdad? Tomen asiento. Es hermoso lo que dice su palabra. Así es que cuando usted ora, no esté preocupado de que si me escuchará o no me escuchará. Papito Dios nos escucha, se da cuenta. Vamos a continuación a cantar una hermosa canción. Esta canción se titula Ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo del temor. Está hablando esto del temor, de lo que Satanás pone en nosotros, no el temor de reverencia, papito Dios, ¿ya? Y esto puso un pastor que se llama Julio Melgar. Él murió el 4 de abril de 2020 o 19. Sí, murió. Entonces es bonito cantar lo que Dios ha obrado en él. Él cantó hasta lo último, ¿ya? Entonces vamos a cantar. Yo tengo aquí 2 cantantes muy profesionales y un instrumentista en la guitarra que pasamos repasando todo chévere, así es que dicen, ¿no? Díganos, vamos a cantar, ¿ya? Buenas tardes, mis hermanos, por favor pongámonos de pie. Amén. Y vamos a empezar este estudio de la palabra de Dios.
vamos a observar en el intermedio de su boletín, dice así, en la parte del lado izquierdo tiene lo que es el bosquejo que vamos a desarrollar ahora, ¿ya? Saber, vamos a ir leyendo, por favor, sería muy bueno ahí. Entonces vamos a leer en la parte superior. ¿Qué dice ahí? Hacemos mi carecita, le hacemos con voz fuerte y voz angelical, como que lo mira. Dice, estudio bíblico bautista Dios es fiel, número 80, el Apocalipsis. Amén, estamos estudiando esto del Apocalipsis, vamos a observar en nuestras Biblias, Apocalipsis, capítulos números 1, versículos números 19. ¿Cuántos saben este versículo? Si no saben, tranquilos ustedes. Yo les perdono más ahora. ¿Saben? Vamos a leer ya, y también le puse en pantalla con la siguiente, ya, Apocalipsis 1, 19. Y si usted tiene la Biblia, búsquese más tranquila, ¿ya? Entonces pongámonos de pie y vamos a leer, ¿ya? Todo lo que está en paréntesis lo vamos a leer si usted va a observar la pantalla, ¿ya? Pongámonos de pie y leamos a la voz de 3 y vamos a desarrollar, ¿ya? Así dice la palabra de Dios. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1, 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Tomen asiento, mis hermanas y mis hermanos. A continuación vamos a ir observando este versículo. Estamos viendo esta serie de estudios y usted tiene ¿cómo? ¿Qué dice ahí? Título, el Apocalipsis. Exactamente. Entonces vamos a desarrollar un poco más de manera más específica y más exacta. Usted tiene como tema, ¿sabe qué dice ahí? A continuación vamos a leer, ¿ya? Y también tiene su bosquejo. ¿Qué dice ahí? ¿Quién y por qué conoce muy bien a la primera iglesia que manifestó? Amén. Entonces vamos a observar, estamos viendo algunos detalles muy importantes en este caso. ¿Y qué dice ahí a continuación? Dice detalles relacionados al Apocalipsis. Amén. Entonces estamos en el 15º detalle. Usted tiene con número 15, hermanos. ¿Qué dice allí? Mientras que suena la palomita. Las 7 cartas para las 7 iglesias. Amén. A continuación, ¿qué dice ahí? Pasémosle a nuestro estimado Néstor. Basadas en Apocalipsis capítulos 2 y 3, entonces en esta parte del libro de Apocalipsis observamos que hay 7 cartas muy importantes para 7 iglesias. Amén. Entonces, estamos observando estamos realizando algún estudio, en algunos estudios en cuanto a eso. Entonces usted tiene como número 6. ¿Qué dice ahí? Su respectivo estudio. Amén. Estamos estudiando sobre algunos aspectos muy importantes y necesarios y estamos viendo la primera carta sobre la primera iglesia. Usted tiene como literal A, ¿qué dice ahí? Pásame el micrófono. Eso. A eso. Apocalipsis 2. Amén. Vamos a observar la palabra de Dios. Ya hemos avanzado y estamos en Apocalipsis 2:2. Es un privilegio y una bendición de Dios poder estar estudiando ya y avanzando poco a poco. Ya algún día ya vamos a terminar, ¿ya? Entonces, vamos a ponernos de pie y vamos a leer Apocalipsis 2:2. Así dice la palabra de Dios. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Tomen asiento, ¿ya? A continuación, ¿qué dice? No sé quién le toca, a Joshua. Ya. El versículo 2 de Apocalipsis, capítulo 2, tiene 5 partes y aspectos muy importantes. Amén. Entonces, recuerden que la primera parte muy importante es si usted tiene como número 1, ¿qué dice ahí? Y recuerden que esto ya habíamos visto. 1. Jesús conoce muy bien las obras de las iglesias de Éfeso. Apocalipsis 2:2, primera parte. Amén. Recuerden, hermanas y hermanos, dice que Jesús conoce muy bien las obras de esta amada iglesia. ¿Alguien se acuerda cuáles fueron esas muy buenas obras? Recuerden que dice el versículo, yo conozco tus obras. ¿Qué obras conoció? ¿Alguien recuerda tal vez? Que no soportaban animales. Ya, exactamente. Otra,
Paciencia, muy bien. ¿Alguna otra? El sacrificio que ellos Exacto, ellos se sacrificaron, dieron su vida y todo eso, y continuaban con la obra misionera, con la evangelización, y siempre estaban apoyando en verdad lo que Dios pone en sus corazones. ¿Sí? Ahora la segunda parte, y aspecto muy importante, era y usted tiene como el segundo punto. ¿Saben qué dice ahí? Aquí está. Segundo, Jesús conoce muy bien el largo trabajo y paciencia de la iglesia de Éfeso. Amén. Entonces recuerden, había una diferencia. La palabra paciencia, con lo que dice en Apocalipsis 2.2, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, con relación a Gálatas 5.22. ¿Alguien se acuerda la palabrita en Apocalipsis? ¿Cuál era la palabrita? Porque en castellano es lo mismo. Paciencia en Apocalipsis, lo mismo es la palabra paciencia en Gálatas. Pero en el idioma griego había una diferencia, no sé si alguien se acuerda. ¿Sabe? En el idioma griego la palabra paciencia, exacto, en Apocalipsis, hupomoné, haciendo caer en cuenta que la paciencia es por ese momento, por la circunstancia. Pero en Gálatas 5.22, la palabra paciencia en griego es makrotumia, y recuerde que es una cualidad del fruto del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces eso, ¿ya? ¿Saben? Vamos a observar la tercera parte y aspecto muy importante, es que usted tiene como número 3. ¿Qué dice ahí? Jesús conoce y sabe muy bien que no soporta los malos de la iglesia de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a observar a continuación, yo le puse ahí en pantalla el versículo, ponlo ya. ¿Qué dice ahí? Y que no puedes soportar a los malos. Amén. Amén. Entonces, esta frasecita, vamos a estudiar esta partecita y que dice: y que no puedes soportar a los malos. ¿A qué se refiere? Usted tiene con el primer guión. ¿Qué dice ahí? Y que no puedes soportar a los malos. Se refiere que la iglesia de Éfeso no resistía, aguantaba y no toleraba a los pecadores, a los mediocres, malditos, hipócritas, y había dentro de esta iglesia. Amén. A eso se refiere cuando dice: y no puedes soportar a los malos. O sea, dentro de la iglesia existía pecado, como en toda iglesia hay, pero aquí era más resaltado en realidad. Y ya vamos a ver en verdad más adelante a qué se refería más también, ¿ya? Vamos a ver el segundo punto. ¿Saben? Aquí dice, sí, el segundo punto, viene esta palabrita soportar, viene del idioma griego 941 y la palabrita es bastazo. Recuerden que la palabra soportar también viene de la palabra paciencia. Recuerden que esa palabra paciencia es también aguantar, soportar, pero esta palabra es bastazo, es diferente en realidad. ¿Y qué significa? ¿A quién le toca ahí? Significa resistir, aguantar y tolerar en contra del pecado, hipocresía, malditos. Exacto. Cuando dice malditos, ¿a qué se refería? A las personas que eran traicioneras. Era como estar aquí adentro y había un Judas que iba y decía: saben, allá están reunidos, hay 30 y ahora sí vengan y maten. Y eso es lo que pasaba, habían personas infiltradas, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta en esta frasecita cuando la palabra de Dios nos dice: y que no puedes soportar a los malos? ¿Alguna pregunta tal vez? No. Ya, sigamos el tercer guión. ¿Qué dice ahí? ¿A quién le toca leer? Y que no pueden soportar a los malos. Se trata sobre los supuestos cristianos que eran malos, eran una carga que la iglesia de Jesús juzgaba intolerable, ¿ya? O sea, en este caso, cuando habían esos malos, en realidad no es que la iglesia vengara, sino que juzgaba, y cuando juzgaba le disciplinaba. Entonces, eso ya. A continuación, ustedes tienen en pantalla, vamos a observar específicamente qué dice ahí. Los malos. Exactamente. Apocalipsis 2, la tercera parte. Cuando, no, ahí, ya.
Hermanas y hermanos, cuando habla de los malos, recuerden que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que ya estudiamos, y que no puedes soportar a los malos. Vamos a observar cuando dice a los malos, ¿a quién se refiere? ¿Sabe? Primeramente se refería a los supuestos cristianos, hermanos falsos. Segundo, a hermanos falsos que vivían en pecados, como por ejemplo mentiras, chismes, fornicación, adulterio, realización de sacrificios, realización de la circuncisión. Si saben qué es circuncisión, ¿verdad? Caso contrario, si no hacían la circuncisión, decían que no pueden ser salvos. A la vez había orgullo, supuestos cristianos que dividían, que criticaban atrás, en este caso al pastor Policarpo, que estaba a cargo de esta mala iglesia. Y otro pecado, ¿saben qué más era? No eran leales, eran personas infiltradas. Por medio de ellos sabían dónde se reunían, qué tiempo se reúnen, qué actos realizaban esta mala iglesia, cuándo se reunían. Además, había traiciones, divisiones y falta de obediencia. A eso está refiriendo cuando dice la palabra de Dios a los malos. Y dice que no puedes soportar a los malos. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando en el ese Efeso se daba cuenta de que estaba alguien que lo único que quería era saber dónde se reunían de pronto para llamar a los soldados? ¿Qué hacían? Primero, orar. En segundo lugar, dejar en las manos de Dios, porque en realidad no podían hacer nada realmente. Lo que sí es que un poco había esa diferencia de que no podían compartir, porque imagínense, enseguida que ya sabía las cosas, enseguida iban a avisar a los reyes, a los soldados y a las personas que estaban a cargo ahí. Entonces ya pues al otro día ya eran de ley que debían morir. Eso ya, si no hay preguntas, entonces eso es en cuanto a la parte y aspecto muy importante. Y hemos visto esta frasecita que dice: y que no puede soportar a los malos. Amén. No está hablando que de pronto si usted peca, si de pronto la hermana me cae mal o hace algo. No está hablando de eso, está hablando de esas personas que son desleales, de esas personas que entran solo para hacer mal y para ver de pronto a ver cómo está nuestro Juan, cómo anda y dónde, y manda un sicario y Pablo le mata algo así, ¿no? Pues sí, ¿se dan cuenta? Exactamente, espías. Ya, entonces sigamos la siguiente. Entonces la cuarta parte y aspecto muy importante es que usted viene con el cuarto punto. ¿A quién le toca leer? ¿Qué dice? 4. Jesús conoce y sabe muy bien que no son apóstoles de la iglesia de Éfeso. Amén. Entonces la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 2:4. Pásale a la siguiente. Vamos a leer todos aquí, ¿ya? Y dice así la palabra de Dios. Recuerde que estamos viendo Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Y vamos a ver la cuarta parte. Pongámonos de pie y leamos, ¿ya? ¿Saben qué dice aquí? 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:2, la cuarta parte del versículo. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Tomen asiento, ¿ya? Primer guión, vamos a entender un poquito qué es, vas a ver, hijo, la siguiente, qué es en cuanto a los que dicen esta frasecita, ¿ya? ¿A quién le toca ahí? Cuando la palabra de Dios nos dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, se refiere que esta iglesia identificaba con mucha claridad quiénes eran los testigos oculares de nuestro Señor Jesús o apóstoles, y quiénes no eran los verdaderos apóstoles no se comían en cuenta. Sí, es como acá vienen algunos a engañar y ustedes engañados, y uy, se puesto Juan B, como sabiendo, yo así me voy con este. Entonces ellos no se comían el cuento, ellos no se dejaban convencer, ellos sabían la palabra de Dios, a eso está refiriendo. Pero vamos a ver también en el siguiente guión, en el segundo guión, y dice, cuando la palabra de Dios dice apóstoles, principalmente la palabra apóstoles viene del idioma griego. Aquí usted tiene 652,
y la palabrita es apóstolos. Esta palabrita apóstolos, ¿saben qué significa? ¿Quién le toca leer? ¿Qué dice ahí? ¿Qué significa? Apóstolos. Ahí No sé. Pasaste eso, iglesia. Significa delegado, embajador del Evangelio, oficialmente y directamente comisionado de Cristo con poderes milagrosos, enviado, mensajero y testigo ocular. Amén. Entonces ahorita si es que es un apóstol, tiene que tener ese poder milagroso de poder curar, sanar, no de gritar, sino con el poder del Espíritu Santo y llego y sano. De pronto si me faltan el refrigerio, que más luego vamos a servir los panes, toco los panes y se multiplica. Ese poder tenían los apóstoles. Muy bien, vamos a ver el tercer guión. ¿Saben? Así dice el número, el tercer guión. ¿Qué dice ahí? ¿A quién le toca? Bueno, ser apóstol tenía que tener y seguir perspectivas muy importantes. Amén. Entonces vamos a ver 3 perfiles muy importantes para que puedas ser un apóstol. El primer perfil muy importante que tenía que tener y seguir para ser un apóstol es, si usted tiene como número o como el primero más, ¿qué dice ahí? Debía y tenía que ser orado por nuestro Señor Jesucristo personalmente. Amén. Entonces vamos a buscar en Lucas 6:12, verán como dice ahí, para que ahora podamos nosotros también tener esa defensa, porque en verdad en el siglo XXI hay un montón de apóstoles. Lucas 6:12, y vean aquí en verdad hay algo muy importante que el Papito Dios nos dice, colaborando o basándonos en lo que dice, debía tener que ser orado por nuestro Señor Jesucristo personalmente. Entonces, y verán lo que dice aquí la palabra de Dios. Lucas 6:12, ¿ya tiene? Pásale a la siguiente y vamos a ponernos de pie y vamos a leer. ¿Saben qué dice en Lucas 6:12? A la voz de 3, 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Tomen asiento, ¿ya? ¿Qué hizo primero Jesús? Orar a Papito Dios. Y cuando dice el monte, posiblemente era el monte de Olivos o el monte de Galilea también, ¿ya? Bueno, hay 3 montes que habla la palabra de Dios, pero posiblemente era el monte de Olivos donde más usaba. Entonces, para que pueda ser un apóstol, y en ese tiempo también lo que dice en Apocalipsis 2:2, habían y aparecían muchos, en este caso falsetes, había muchos que aparecían nomás y decían yo soy apóstol o enviado del apóstol. Entonces, ¿cómo poder identificar? Los cristianos o la iglesia de Éfeso identificaban observando esta parte de Lucas 6:12. Entonces, Jesús oró personalmente por los 12 apóstoles que más tarde Cristo Jesús lo nombró. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Entonces, por esa razón, hoy en día no deberían haber apóstoles. No podría yo ser o alguien ser apóstol, porque Jesús no está orando ahorita por mí personalmente. Jesús ya oró, ya dejó a los 12. Y esa época ya se terminó. Y se da cuenta que con el último apóstol llamado Juan se acabó y se cerró el canon de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Sí, Jonita. Yo creo que hay ciertas personas que se hacen llamar apóstoles un poco más tal vez por el orgullo y que se suena como un título alto, digamos, entonces se hacen llamar así por ese orgullo comercial. Amén. Sí, es verdad, es como jerarquía en este caso de Dios. Y para sentirse más que el pastor, más que un hermano en Cristo. Sí, mi amor. Y el apóstol Pablo, que se hizo llamar Jesús. No, sí, y además hay que tomar en cuenta que el apóstol Pablo, en primer lugar, fue compartido directamente por Jesús. Ningún ser humano le compartió la palabra de Dios al apóstol Pablo. En segundo lugar, apóstol Pablo dice que fue llevado al tercer cielo, o sea, estaba más o menos 14 días ahí,
O sea, era como Juan viendo la visión y todo eso con Jesús. Y en tercer lugar, en realidad, como le dije, ningún hombre comparte la palabra de Dios. Entonces, él cree y sigue adelante. Y era un apóstol específicamente escogido para los gentiles. Jesús le ordena en realidad. Así es que eso, mi amor. Eso ya. Sí, hermano. Y el apóstol Pedro fue elevado al tercer cielo. Entonces, ¿cómo entendemos que solamente Jesús es el único que conoce el cielo? Porque es el único ser que conoce el cielo, es Jesucristo. El único que bajó del cielo y subió al cielo es Jesucristo. Además, no el apóstol Pablo, o como otros dicen, Elías tenía el tercer cielo. Entonces ahí habría tal vez una contradicción o es algo que no entiendo esa parte. Claro. En esta parte, sí es verdad, puede ser que sí hay como contradicciones en realidad, pero la respuesta aquí sería es que el todo poder del bendito Dios en verdad puede manifestarse y hacer lo que Dios en su propósito desea en realidad. Entonces, en verdad es un plan específico del bendito Dios, es un propósito específico que Dios puso en ese momento. Y por esa razón ahora, por ejemplo, todos podríamos ir. Nosotros tenemos al Cristo Jesús y vamos y volvemos, pero no era un plan específico, porque hay que entender que el apóstol Pablo debía compartir la palabra de Dios y tenía que extender y crear varias iglesias y también seguir escribiendo y completar lo que es el canon de la palabra de Dios. Entonces, pensando en ese enfoque, solo fue por ese momento en realidad, pero de ahí no sucedió más con más personas en realidad. Lo que otro sucedió, pero bueno, eso ya es diferente. Cuando estamos estudiando con apóstol Juan, él vio las visiones y él estando aquí en la tierra. Pero con apóstol Pablo, en cambio, fue diferente en realidad. Entonces, ¿por qué razón? Como le dije, primero era porque tuvo un plan específico, un propósito específico de Dios. En segundo lugar, porque él tenía que compartir la palabra de Dios a los gentiles. Y en tercer lugar, Dios mismo, en este caso Jesús mismo, se hace cargo del apóstol Pablo, porque hay que tomar en cuenta que en la parte secular, en la parte académica, apóstol Pablo era una eminencia, era un magíster, tenía en este caso un título superior a todas las personas. Entonces, ¿qué les iba a hacer caso? Por eso, cuando el apóstol Pablo va y lleva ya a la ciudad de Damasco, se asustó cuando Jesús le dijo en visión, y le manda al ángel y le dice, ¿sabes? Anda y ve al apóstol a Saulo. Entonces se asustó, porque en verdad nadie compartió. Entonces es un caso, un propósito específico y particular de sus seguidores. Ya, bueno, ahí cuando... Sí, estimada. Bueno, mi duda también es, ¿por qué, si el apóstol Pablo subió al cielo porque él tenía que compartir la palabra de Dios? Pero, Dios le pudo resolver todo esto aquí mismo, no había la necesidad de que él suba, porque como Dios es todopoderoso, él podía haberlo hecho aquí mismo. Entonces, no sé por qué tenía que subir, si aquí mismo ya le podía haber hecho ver eso. Claro. Entonces no tenía por qué, porque el único que, es que yo entiendo, es que el único que ha visto al Padre es Jesucristo, nada más. Amén. Entonces no tenía la necesidad de que él suba al cielo. Pero como las cosas son de Dios y él ha visto su propósito, nosotros no podemos, no es una duda. Sí. Me vino a la mente, dice Dios es extremadamente santo y él no puede compartir las tinieblas con la luz. Entonces, si hablamos de tinieblas, el apóstol Pablo fue un perseguidor de los cristianos, fue un asesino y por hecho es un pecador. Y para que sea elevado al cielo, en mi mente no entra eso, porque Dios es extremadamente santo. Entonces, él lo que pudo haber hecho es, como usted dice, es un orden jerárquico, así como el apóstol Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, pudo ver solamente eso, más no al tercer cielo. Solamente es, como estamos viendo, pastor, es solamente una tierra que quede. Amén. Sí. Muchas gracias. Ya verán, así dice la palabra de Dios. Esto voy a leer
2 Corintios capítulos 12, 1 dice, 12, 1, 2 voy a leer, ¿ya? Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre que en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dada al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejó para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, verán, y aquí es una afirmación, apóstol Pablo haciendo caer en cuenta, él podía haber estado en verdad, como dijo hermano Hernán, en verdad, ningunos pueden ir en su voluntad directa, en su propósito. Dios puede usar. Hermana Elena nos dijo de que Dios podía usar así como aquí a Juan usó, por ejemplo. Pero, como les digo, fue un propósito específico. Dios tiene su propósito en este caso, pero también a la vez dio un aguijón. Ese aguijón se refiere a una enfermedad, en realidad, que Pablo tuvo, y tuvo que morir con eso, en realidad. Entonces, eso, mis hermanas, mis hermanos, Dios en su voluntad puede usar, en verdad, y de todas formas, a veces hay ciertas cosas que a veces no lo entendemos aquí, pero Dios usa, ¿ya? Que ahora, que sabiendo eso en la palabra de Dios sí nos explica que pasó eso, ¿verdad? Amén. Nos especifica que pasó eso. Ahora el propósito por el que pasó, ahí ya sería lo que no sabemos y lo que creo que no vamos a saber hasta tal vez llegar al cielo. Porque hay muchas cosas que la Biblia en sí no nos especifica el por qué. Por ejemplo, en la creación, igual siempre hay la duda de que si fue ese lapso de tiempo entre el versículo 1 y el versículo 2, miles y miles de años, o si solo fue un día. Entonces nunca nos explica eso específicamente. Entonces yo creo que es como esas dudas que no podemos contestar nosotros mismos, sino esperar a que Dios nos conteste tal vez algún día. Amén. Y como aquí dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, dice el mismo apóstol Pablo. Entonces, eso ya. Muy bien, mi amor, ¿ibas a decir algo? Si no, sigamos. Dime así. Ya, muy bien. Cualquier idea y que ustedes tengan, bienvenidos, les agradezco mucho. Eso me ayuda para hacer mi tesis. No digo, no va a ser. ¿Saben? Vamos a observar, entonces, ya leímos. Ya. El segundo, estamos viendo el primer perfil, ¿ya? Entonces, recuerden que Jesús debía haber orado personalmente. El segundo perfil muy importante que tenía que tener y seguir para ser un apóstol, y usted tiene con el segundo más. ¿Qué dice ahí? Tenía que ser elegido y ordenado por nuestro Señor Jesucristo personalmente. Amén. Él tenía que haber hecho. ¿Y saben dónde dice eso? Vamos a observar. Eso, Lucas 6, 13 al 15. Vamos a observar, ¿ya? Lucas capítulo 6, versículos números 13 al 15. Hasta que ustedes busquen, dice que en aquellos días, voy a leer desde 11, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí que si podrían hacer contra Jesús. 12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Se da cuenta? 12 horas orando para escoger a los 12. Y vamos a leer, puestos de pie, Lucas 6, 13 al 15, ¿ya? Y saben que dice ahí, y aquí es cuando, y una vez pasa orando toda la noche y dice así la palabra de Dios. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Lucas 6, 13 al 15. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos,
cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacob y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Se dan cuenta? Tomen asiento ya. Entonces, en el número 13, en el número 12, no sé si usted se dio cuenta, oró toda la noche. En el número 13 dice, y cuando era de día, o sea, tal vez las 6, 7, 8, no sabemos, llama a sus discípulos. Cuando dice sus discípulos, había más de los 12, no solamente eran los 12. Y de los montón que había, tal vez 300, 200, 100, no sé, y escoge a los 12 de ellos. Pero usted se dio cuenta que en la lectura, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús le ordena para que pueda ser personalmente los 12 apóstoles. ¿Se dan cuenta? Entonces, hoy debe haber eso en realidad. Y luego ya da los detalles y las nóminas de cada apóstol o los 12 apóstoles que Jesús escogió. Eso es lo que se cuidaba mucho. Recuerden que estamos observando en Apocalipsis 2. Y cuando dice la palabra de Dios, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ellos sabían la iglesia. Por eso es importante nosotros ahora también saberlas. ¿Ya? Amén. Vamos a observar ahora alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Veamos el tercer perfil muy importante que tenía que tener y seguir para ser un apóstol, y era, y usted tiene con el tercer más. ¿Qué dice ahí? Debía y tenía que ser testigo ocular de nuestro Señor Jesucristo personalmente. Amén. Entonces vamos a observar el libro de Mateo, capítulos números 10 y versículos números 1. Todo esto sabían la iglesia de Éfeso, y por eso podían identificar quiénes eran apóstoles y quiénes no, porque en ese tiempo había muchos que aparecían y decían yo soy tal apóstol, y trataban de callar y hacer milagros, inclusive usado por Satanás. Así dice la palabra de Dios. Mateo 10:1. Pásenle las siguientes dos, ¿ya? Entonces, si usted ya tiene, pongámonos de pie y leamos, ¿ya? Vamos a descansar. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad, toda dolencia. Tomen asiento, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Hay algunos detalles aquí. Pásale la siguiente, viejo. El primer asterisco, ¿saben qué dice ahí? ¿A quién le toca leer? Vivieron, convivieron y sobrevivieron con Cristo en nuestra tierra. Exacto. Entendieron, manipularon, observaron, tocaron en realidad. Vivieron y observaron lo que Jesús lloró, lo que Jesús inclusive enojó, lo que Jesús les dio de comer y todo eso. Entonces, por eso ahora no hay apóstoles en realidad. ¿Sí, Jonita? Él también recibió eso de... Todo eso, él también, todo eso. ¿Él también? Todo eso. Bueno, había una pequeña diferencia en este caso. Recuerden que de los 12 había 3 discípulos muy amados. De eso, recuerden que eran 9. Ahora, Judas Iscariote en realidad desde un principio, y es en la voluntad permisiva de Papito Dios, en realidad él desde un principio era, o sea, hacía sus cosas muy malas, las que Jesús, o sea, como decir, hay algunos dicen la apuñalan, ¿no? O no, Jesús sabía todo eso, pero estaba en el propósito permisivo de Papito Dios. Entonces Judas hacía muchas cosas en realidad. Ahora es para hacer entender también hoy en día, porque en verdad dentro de la iglesia sí hay eso, en realidad sí hay Judas. Pastor, una pregunta. Amén. O sea, nuestro Señor Jesús, o sea, Dios, Él ya le había escogido a Él para que Él llegara, ¿no es cierto? Amén. Pero si Él era, o sea, un hijo de Dios también, o sea, ¿por qué
porque tuvo que, él igual iba a morir, ya no se perdonar. Claro. Entonces, ¿por qué le escogió? Imagínense cómo hacer. O sea, él puede escoger a alguno de nosotros y si hasta aquí no me llegaste, aunque me sigas. Claro. Y morir. Para nuestra salud, digamos. Amén. Porque eso pasó, pues imagínense, él fue Sí, escogido y luego entregado y ya. amén. ¿Sí, hermana? Gracias. Yo tengo una sobre la muerte de Judas. Yo pienso que Judas fue un apóstol estrictamente fundado en las cosas del papito Dios. O sea, yo pienso que tomamos a mal vanamente la actitud de Judas, porque si Judas le tenemos como traidor, fue porque la voluntad de Dios le eligió para que le traicione. ¿Para qué? Para que quede bien ante los hombres, porque si Judas lo traicionaba a Jesús, quedaba como mentiroso. ¿Por qué quedaba como mentiroso en Jesucristo? Porque si Judas lo le traicionaba en la revelación de la cena, dijo, alguien de ustedes me va a traicionar. Exacto. Y si Judas lo traicionaba, entonces no se cumplía eso es una. Y otra cosa, entonces pienso que cuando Judas recibió las 30 monedas de oro, de plata, entonces Judas pienso que tuvo la fe más que los 12 discípulos, más que los otros 11. ¿Por qué? Porque Judas estaba bien seguro que nuestro Señor Jesucristo es Dios, y como es Dios, dijo, no, a él no le van a matar. Y cuando vio la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dice que se fue y se ahorcó. Entonces, eso por eso digo que, o sea, según mi pensamiento, son mis propias conclusiones, que digo que Judas fue el discípulo que más fe hasta poder ver que los otros 11 que quedaron. Pero gracias, pastor. Amén. Nunca desobedeció, porque si él no traicionaba, nuestro Señor Jesucristo quedaba. Claro. Todo eso ya fue un plan de Dios perfectamente diseñado para que se cumpliese la palabra de Dios. Y así Dios queda como nuestro Señor Jesucristo queda como hombre y queda como Dios. Amén. Amén. Muy bien. Sí, es muy bueno esto. Uno, lo que Jesús dijo tenía que cumplirse. Segundo, también lo que dijo las profecías en el Antiguo Testamento tenía que cumplirse, en verdad. Con un beso entregarás, si dice a Judas, entonces imagínese. Y si, por decir, es un pecado bien grave, por decir, uno mismo quitarse la vida. Claro. Entonces, y Dios ya sabía que él se iba a quitar la vida, y si era un propósito de Dios. O sea, ahí no entiendo por qué permitió que él salcara, porque él pudo no haberlo permitido también. Claro. Pero se permitió hacerlo eso. Claro. Entonces, no, ahí eso. A ver, Joanita. ¿O vas a preguntar más? Como entre pregunta y también como en ver si es que... Bueno, yo estaba viendo sobre eso y decían algunos estudios teológicos de que eso es, ¿cómo se puede decir? Es como de la predestinación que hace Dios, pero al mismo tiempo del libre albedrío que nos da. Entonces, bueno, siento yo que ese tema sí es muy confuso, porque de cierta forma es como decir a una hermana, la predestinación es algo que Dios ya en su plan perfecto ya está y nosotros lo vamos a hacer, pero de cierta forma también existe el libre albedrío, es decir, que Él nos deja decidir aún así qué hacer, y si nosotros tomamos esa decisión sigue siendo totalmente nuestra responsabilidad. Entonces, yo creo que ahí entra mucho de esos dos y sería como de estudiar bastante para entender, porque al mismo tiempo yo creo que, o sea que sí, que uno decide también, porque si fuera así, entonces ahí sí no tendría sentido nada, ni en la muerte de Jesús, ni que estemos aquí, ni siquiera tendría sentido saber si una persona es mala o buena, porque tendríamos que decir como que Dios es tu culpa todo lo que pasa, por ejemplo, algo así, y ahí ya no tendría mucho sentido. ¿Cómo es? Amén. Algo que dice la hermana Jonita es que la hermana Jonita dice que digan los días, ¿no es cierto? Ya está bien, pero en cambio que ya eran planes de Dios, ya no eran libres pensamientos, sino ya eran planes que tenían que llevarse a cabo eso. Sí, pero en este caso sí, la predestinación y con lo que es libre albedrío, porque Dios ya tiene todo anticipado y Dios sabe, ¿verdad? Y Dios sabe a quién va a usar y a quién no va a usar, pero Dios tiene un propósito. De todas formas,
es verdad, así como Dios es un Dios de amor, también es un Dios de ira. Entonces, de la misma forma, Dios tenía que haber usado. Y si Jesús dijo, tenía que haber sido cumplido. Podría, posiblemente, no, eso sí hay una posibilidad de que Judas realmente, si es que él se diera cuenta, no debería haber sido él sí podría haber sido, pero otra persona podría haber sido. O sea, de todas formas, Dios tiene el plan en realidad. Entonces, para todo esto, la única explicación que yo misma me doy es que como Dios nos conoce nuestro corazón, entonces Él ya vio el corazón de Judas y vio que no era una persona correcta, aunque era seguidor de Dios. Él vio que no era una persona que amaba a Jesucristo con su corazón, entonces sabía que en algún momento lo va a traicionar, aunque Dios no le ponga eso. Como ya lo conocía, entonces le escogió justamente para eso. Sí, porque la verdad Judas sí era una persona bastante hipócrita. Aparentaba nomás ser todo chévere. Y, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan cuando la prostituta va y lava los pies con las lágrimas y el perfume y todo eso, y les limpia y todo eso. Y vino la prostituta, imagínense el perfume que una prostituta tenía, más o menos ahora dice que valía $3,000, $2,500, $3,000. ¿Y qué dijo Judas? ¿Cómo va a gastarse esto? Hay que vender eso y dar a los pobres. ¿Se da cuenta? Entonces su idea siempre era ideas, bueno, eso es más tarde, maquiavélicas, satánicas. Entonces se da cuenta. Amén. Ahora sí, entonces eso ya. ¿Me ibas a hablar? Sí, o sea, yo creo que todo eso es algo un propósito de Dios, ¿no? Amén. Por ejemplo, como ahora, o sea, hay personas que son como ligadas a Dios así, pero de una se quitan la vida. Entonces, yo creo que fue lo mismo. O sea, decía que era como un apóstol de Dios, pero se quitó la vida. Entonces, fue algo así. Amén. Sí, porque verán, hace 6, 7 años se murió uno que estaba sirviendo y era de la iglesia bautista, era diácono, y wow, se mató. Estaban buscando un mes, y se había matado en la casa. Una vez que él se muere, wow, hubo muchas cosas que se destapó. Él había estado andando con otra chica y había dejado una carta y traiciones y así, entonces se da cuenta, es fácil eso, ¿no? Sí, paso para hacer también yo creo que se quitó la vida también porque como él sabía que era Jesucristo, el Hijo de Dios, pues sabía lo que iba a venir. Entonces él ya no aguantó eso y ya de haber dicho él, prefiero quitarme la vida que cuánto dolor me irá a hacer, o sea, cuánto más le habrá. Él sabía que era Dios Todopoderoso, entonces imagínense lo que le tenía encima, como decir, entonces a veces se quita la vida pensando de que a lo mejor ya es mejor así, exacto, se libra, pero no es así. No es así. Además que si no se quitaba la vida y pedía perdón de corazón, Dios le perdonaba. Claro, y lo único en esta parte, imagínense, piénsate que bueno, que no se, ya en la otra vida, y así piensan eso, ¿no? Pero a veces es bueno pasar un poco de vergüenza y ser íntegros, porque Dios mientras da la vida y la salud, podemos seguir adelante en realidad, podemos restaurarnos en realidad. Eso ya. Sí, mi amor. No sé si esto sea cierto. Yo pienso que el destino no existe para nosotros, sino más bien pienso que uno lo hace o deshace por el intermedio que no tenemos. ¿Sí qué dice? ¿Qué dices? Verá, es que sí es verdad que hay y todo eso, pero Dios ya, a cada uno de nosotros ya nos tiene, como decir, ya oído los propósitos, qué vamos a pasar, todo. Entonces, como es la palabra que el vientre de nuestra madre sabe, todo lo que va a pasar y todo, entonces yo pienso que a lo mejor no hacemos cosas o nos pasan cosas porque para también tener testimonio de vida, y eso también creo que es un propósito, y no es casualidad. Amén. Sí, es verdad.
en este caso, Papito Dios tiene su propósito en realidad. Lo más bonito es que a veces va a haber situaciones que no vamos a entender aquí de manera completa, pero lo más hermoso es que yo entiendo y sé que soy salvo y tengo a Cristo en mi corazón, aún día a día pecando, pero estoy allí con Papito Dios y sigo adelante y sé que yo tengo esa salvación, es lo más importante. Por eso dice que la fe hay que tener de manera segura, es como un grano de mostaza que nosotros debemos tener, eso mismo, ¿ya? Y que igual dice que los planes de Dios son perfectos, entonces... Amén. 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 Entonces sigamos adelante a la siguiente. El siguiente asterisco, ¿a quién le toca leer? ¿Qué dice allí? Ya, sigamos ahí. Teníamos autoridad sobre los espíritus del mundo. Recuerda que en el versículo que leímos dice que se les dio esa autoridad sobre espíritus inmundos. Cuando habla de los espíritus inmundos está hablando de los demonios. Entonces los apóstoles, Jesús le ordena, eso es lo que tenían, ¿verdad? Ahora, ¿quién le ordenó directamente? Era Jesús, para que puedan tener esa autoridad sobre los espíritus inmundos, ¿ya? ¿Sí, Jonita? Nosotros ya no tenemos eso, ¿verdad? Autoridad sobre eso. Ahorita como don, tener esa autoridad no lo tenemos. Pero si Dios quiere usarte a ti de una manera muy específica, Dios puede hacer eso. Pero la verdad es que ahorita no tenemos, no podemos decir de manera general. O sea, lo que yo voy es que, por ejemplo, ahora lo que dicen ser apóstoles, una de las razones es eso, que puedan echar demonios, por ejemplo, expulsar demonios y todo eso. Pero no, o sea, eso ahora no es algo de estándar, no es algo general. Ese don ya se terminó con los apóstoles. Entonces, pero si Dios quiere usar a ti ahora, aún no siendo apóstol, Dios puede usar. Pero no es necesario tener el título y decir soy apóstol y así. Entonces, eso ya. Los exorcistas, ¿ellos qué hacen? Eso no Es que eso en cambio ya son entre Satanás, entre los demonios que echan y todo eso, y no tiene nada que ver. No hay un cristiano que diga yo estudié exorcismo y me voy a... O sea, no, nunca sucede eso. Eso ya es algo satánico, así como la magia blanca, magia negra, como los magos y todo eso, como los brujos y todo eso. ¿Un mago sí existe? ¿No sabes? ¿Mande? ¿Un mago sí existe? Sí existen magos. Es que son siervos, otros siervos igual que los brujos. Entonces sí existen. Muy bien, eso es de cuanto a esto. Sigamos al siguiente asterisco. Pásale el blog antes que nos dé hambre. Tenía autoridad para echar los demonios. Exacto. ¿Se da cuenta? En la primera decía sobre los espíritus inmundos. Lo otro dice para echar los demonios. Es un ejemplo, por ejemplo, aquí. En sí, pero todo esto, ¿saben? No pudieron hacer los apóstoles. Por eso, no sé si usted se da cuenta, en una parte de la Biblia dice que se fue. Pero esos dicen ser apóstoles, pero no pudieron echar. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Y qué dijo Jesús? Hombres de poca fe. ¿Se da cuenta? No pudieron ejecutar y morirse, ¿no? Entonces eso. Pero recuerden que los demonios son ángeles sobrenaturales caídos que están sobre el planeta Tierra, están en el aire y obran y son fieles servidores de Satanás. Eso ya. Entonces, aunque una persona tuviera la autoridad para echar demonios, si no tenía la fe, Claro. Y hoy en día no, o sea, es un poco difícil decir la verdad que así va a ser, ¿verdad? Eso ya. Sigamos la siguiente. Ahí damos la mano a Raúl. Te dice ahí. Tenía poder de sanar toda enfermedad. Exacto, toda enfermedad. Aparece una persona con cáncer y oraban y ponían la mano y se sanaba. No estaban ahí esforzando, sudados y hablando que abracadabra. No. Oraban, ponían las manos y se sanaban. Ese es el todo poder de Dios. Ellos podían sanar si les faltaba un brazo, devolverles el brazo. Ya vamos a ver eso, toda enfermedad. Vamos a ver más adelante ya. O sea, eso sería restaurar también. Sí podían todo eso. ¿En serio? Sí,
Ahorita, en verdad, hablando así bíblicamente, en verdad son demonios, sanando a otros demonios. Sí, igual, porque no son sanas doctrinas de la realidad, no están basando en la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que pongamos ya, el padre de sufrir, por ejemplo, perdón que lo diga así, pero el padre de sufrir que por ejemplo traen el agua bendita o el manto, no sé cómo, ni sé cuánto, y tiene que tomar esto y se va a sanar y vale tanto, que vayan 200 personas y que cobre $100 o más. Es un negocio en realidad. Ahora, las personas, 1, son ya entrenadas, 2, aman, y 3, también puede ser obra de Satanás. Pero de todas formas son obras de Satanás. Satanás también puede sanar. Pero aún así ellos no pueden sanar todo. Porque, por ejemplo, No. con el COVID, ellos no podían sanar. Exactamente. Es que el COVID, por ejemplo, el COVID era una enfermedad satánica. Satanás pone esta enfermedad en realidad. Entonces, y ahí imagínense. Ahora, solo son engaños en realidad esto. O sea, literalmente puede Satanás sanar también el cáncer, pero es un engaño. Pero sí sana. Y ahí está engañando para tener más. ¿Cómo así dices que me sano y después ya Ese es el problema. Porque ese es el problema. O sea, por ejemplo, suponiendo que tú estás con cáncer y como estás sanando ya, tú vas por ello. No tanto porque quieres tener a Dios. Entonces, si Jesús mismo sanó a 10 leprosos, ¿y cuántos volvió a obedecer? Entonces, lo mismo. En este caso, actualmente, en verdad es eso. O sea, está usando a través del poder de Satanás y amagando y poder tener de esa manera. Por eso es una doctrina falsa, una secta. Porque normalmente, ¿qué es lo que Dios quiere? Tenga cáncer o no tenga, que yo pueda salvarme, sanarme y llegar a esa santidad para yo tener esa bendición de Dios en la parte espiritual. Eso es lo bonito, ¿verdad? ¿Ya? Amén. Entonces, eso. Veamos la siguiente. ¿Qué dice ahí? ¿A quién le toca leer? Joshua, creo que te toca a ti, hijo. Tenía la habilidad de sanar dolencias y padecimientos. Exacto. Por ejemplo, en este caso, cuando dice dolencias, era algo ligero, era algo que aparecía ahí. Y cuando dice padecimientos, algo que pasaban bastante tiempo enfermos. Eso es lo que exactamente. Y sí, como Yamita dijo, ¿podían restaurar? Sí, podían restaurar. Imagínense que en el caso de mi papi, si estuviera en ese tiempo y el apóstol Juan llega, le podría haber restaurado su pie. Entonces, Jesús dio esa autoridad, ¿ya? En ese tiempo estoy diciendo, no, ahora por si acaso, voy a hacer en Facebook, y digo, me voy con el pastor Juan y el domingo llenos aquí queriendo sanidad. Siguiente. Y este es lo más importante. Pasa lo siguiente, hijo. ¿Qué dice ahí? ¿A quién le toca leer ahí? Tenían que ser judíos. Exactamente, netamente para ser un apóstol tenían que ser judíos, ¿ya? Muy bien, entonces... Y también tenían que ser solo hombres, ¿verdad? Solo hombres, sí, siempre hombres en realidad. Veamos el siguiente punto, ¿ya? ¿Qué dice ahí? Sí. Cuando la palabra de Dios nos dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Sí? Sí, otra vez. Se refiere a la experiencia, pero no por el examen o por rutina, más bien bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. Podían identificar, podían comprobar y podían analizar a los falsos apóstoles y profetas. Amén. Y a continuación con eso, por favor, vamos a leer 1 de Juan 4, 1 al 3 y vamos a terminar con eso, ¿ya? 1 de Juan, busquemos por favor 4, 1 al 3. Ahora, hasta que usted lea, recuerde que la carta del 1 de Juan fue dirigida a los judíos y gentiles de la iglesia de Asia Menor y otros cristianos que existían en ese tiempo. Recuerden también que esta carta es específicamente dirigida a su mejor y amado discípulo que se llamaba Policarpo. Fue escrito por los años 90 y también fue dedicado para las iglesias
no solo de Asia Menor, sino también a otras iglesias. Y con la idea de contrarrestar el gnosticismo o el gnosticismo o el gnosis. Y recuerden eso, y de esa de gnosis, o en traducido castellano se llama conocimiento, de ahí produce y nace lo que son los testigos de Jehová. Entonces eso ya, vamos a observar 1 de Juan 4, 1 al 3, ya. Ponle a continuación, y vamos a leer esto, y saben que dice aquí la palabra de Dios. Pongámonos de pie y leamos, ¿ya? 1 de Juan 4, versículos 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4, 1 al 3. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Estaban haciendo ya? Ahora, ¿por qué les dije esto de cuanto a los testigos de Jehová? Ellos no creen que Jesús es Dios. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, si no creen eso, en realidad no está hablando con la guía del Espíritu Santo. Entonces, y asimismo había también infiltrados dentro en el cristianismo en la primera iglesia, ¿ya? Entonces, ya, sí. Sobre esto que dice que los testigos no creen que Jesucristo es Dios, porque yo pienso que cuando Jesucristo era pequeño, ¿no? O sea, él era un niño chiquito. Claro. Entonces, igual no saben y todo. ¿Y cómo es que había dioses? Entonces, por eso ellos dicen, si había un Dios como había un bebé, entonces no puede ser Dios. Claro. Es lo que ellos dicen que el Padre es uno y que Dios es otro, o Jesús no es Dios, por ese motivo. Sí, son argumentos en realidad, pero basándonos en la palabra de Dios, es esto ya. Ahora, eso es lo que sucedía en la iglesia de Éfeso, ya. Verán, wow, ya se ve, ya. ¿Qué hora son ya? Son las 7:10. Wow. Estaba atrasado en mi reloj aquí, recién tengo las 7, pero ya, vamos a terminar ya. Entonces, sigamos el siguiente punto con el Joshua, por favor. ¿A quién le toca leer ahí? Bueno, la palabra de Dios nos dice que ha probado a los que se dicen apóstoles, no lo son. Se refiere a los cristianos de Éfeso tenían Inteligencia. Sirviendo para probar a ¿Sí está perdido? los cuales inmediato. Exactamente. Entonces, verán, no sé si entendieron, si leyeron ahí, ¿verdad? O sea, el Señor Jesucristo glorificado presenta a esta amada iglesia a través de Juan, conoce las obras de los cristianos de la iglesia de Éfeso y que no pueden soportar a los malvados, y por eso ponían a prueba. Y las pruebas es lo que ya les di a conocer. Ellos se basaban en lo que es en Juan, en lo que es en Lucas, en Mateo, y aparte de eso, descubrían enseguida su engaño. En ese tiempo había muchos que se infiltraban y decían, por ejemplo, llevaban una carta falsa y decían, Juan apóstol me mandó, a mí me ordenaron de apóstol, por ejemplo. Entonces, por eso dice, tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Cristo conoce la fidelidad de esta madre iglesia. Esta iglesia ha resistido la prueba, ha sido vigilante, defendiéndose a los misioneros en ese tiempo y cuáles son los verdaderos, y especialmente para saber, por ejemplo, es igualito como el billete, a los que están contabilizando en contabilidad o en las cajas en el banco, no les enseña para que puedan detectar el billete correcto, sino el billete falso. Lo mismo era en esta parte con los creyentes en ese tiempo. Entonces, en la iglesia de Éfeso se han presentado algunos que se llaman a sí mismos apóstoles enviados sin serlos. Son portadores de ideas gnósticas.
La palabra gnóstico, gnosticismo viene de la traducción en castellano conocimiento. Y la palabra conocimiento o esta era gnosticista era que negaba que el verbo, Dios, lo que dice en Juan 1:1, que haya sido encarnado realmente y que haya sido Jesús. Entonces, por eso yo les dije, era parecido a los testigos de Jehová. Y con estas ideas creaban divisiones, ofendiendo el amor, la piedad, la misericordia y el amor fraterno que la iglesia debía tener. Eso es en cuanto a esto, ¿ya? Hay un escritor, y es un padre, Ignacio de Antioquía, dice y testimonia que la iglesia de Éfeso estaba amenazada por la predicación errónea de ciertos apóstoles itinerantes. Tenía y seguían las corrientes filosóficas, las corrientes de los fariseos, de los saduceos, de los levitas, de los helenistas y otros. Todo eso en verdad, ¿ya? Vamos a ver ahora, espero que ya no me pregunten, la quinta parte y aspecto muy importante es si usted tiene con número 5. ¿Qué dice ahí? Dice así. Así dice. Jesús conoce y sabe muy bien que ha hallado mentirosos la iglesia de Dios. Apocalipsis 2:2. La quinta. Amén. Entonces, a continuación yo le puse el versículo, vamos a ponernos de pie y vamos a leer. Recuerden que estamos observando Apocalipsis 2:2, ¿ya? Así dice, 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:2, la quinta parte del versículo. Y los has hallado mentirosos. Tomen asiento, ¿ya? Entonces, en Apocalipsis 2:2, voy a leer todo el versículo y ¿saben qué dice? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué dice a continuación? Ponle Josué como el primer guión. Vamos a observar a quién se refiere cuando dice mentirosos. Cuando la palabra de Dios nos dice, y los has hallado mentirosos, se refiere que esta amada iglesia detectó de manera inmediata a los falsos apóstoles. Por lo tanto, juzgó con autoridad de falsos, de embusteros y engañadores. Amén. Vamos a observar a continuación el siguiente guión. Cuando la palabra de Dios nos dice la palabra mentirosos. La palabra mentirosos, recuerden que viene de la palabra mentira. No es un verbo, es una calificación que le da, es un adjetivo calificativo, ¿ya? Y viene de este idioma, 5571 es la escritura, y la palabrita es pseudes, la palabrita mentiroso. ¿Y saben qué significa? ¿A quién le toca leer ahí? Sí. Josué, por favor, hijo. Significa falso, erróneo, engañoso, perverso, falta de verdad y sin bases de la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que hacía caer en cuenta y detectaban fácilmente. Eran como los detectives, eran como los agentes en realidad. Veamos a continuación el tercer guión. Cuando la palabra de Dios nos dice y los has hallado mentirosos, ¿qué dice ahí? ¿A quién toca leer? 3. Cuando la palabra de Dios nos dice y los has hallado mentirosos, se refiere que era un hijo de Satanás, y su padre era Satanás. De esta manera se dio cumplimiento a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo personalmente allá en Juan 8:44 y 45. Amén. Vamos a ver en Juan 44. Se da cuenta que el libro de Apocalipsis con el libro de Juan, primero de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, es el mismo autor. Qué increíble, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios en Juan 8, 44 y 45. Así es que una de las esencias del pecado de Satanás es esa. Pongámonos de pie y vamos a leer ya. San Juan 8, 44 y 45. A la voz de 3. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Juan 8, 44 al 45.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo no habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. También me siento ya. En eso es lo que se basaba. Entonces, no acogían porque eran mentirosos, falsos, engañadores, pero lo mismo que en el Apocalipsis afirmaban que no acogieran esta predicción. Vosotros no les leo una parte que dice Ignacio de Antioquía, dice: vosotros no les habéis dejado sembrar en medio de vosotros, tapándoos los oídos para no acoger a los que ellos esparcían. Esto dijo Ignacio de Antioquía. También Ireneo, recuerda que Juan se opuso en Efeso al herético Cerinto, que tendía y continuaba con esto del gnóstico o del gnosticismo. El mismo Pablo también habla del gnosticismo a los pastores allá en Éfeso, a estar vigilantes, tened cuidado de vosotros mismos y de toda la grey en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo, como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, y que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que después de mi partida, eso dijo apóstol Pablo, se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán al rebaño, y también que de entre vosotros mismos se levantarán algunos que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de ellos. Eso está en Hechos 20, 28, 31 y 1 Timoteo 1, 7. Eso, hermanas y hermanos, así es que hemos culminado en el estudio. Sí tiene chance para preguntar, pero hemos culminado, ya le doy chance ya, hemos culminado lo que dice en Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amén. O sea, una pregunta, dice Satanás y Lucifer, o sea, quiere decir que Lucifer es hijo de Satanás. No, más bien es el mismo nombre, solamente son sinónimos. Satanás es en el idioma castellano. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Es como, no estoy comparando para nada, pero es algo como Jesucristo y Dios, así. Más bien sería como Jesús y Cristo. Sí, solo son los nombres nomás. Es como solo una persona. Exactamente, es uno solo en realidad. Bueno, en esta parte, así, no es por si acaso Satanás. Eso se imagina, pero verán, cuando Satanás aparezca y quiera hacer asustar, claro que sí aparece de esa manera, sino que él, para engañar y todo eso, usan verdad, y como dice su palabra, es como ángel de luz. Pero sí, por ejemplo, no sé si ustedes han visto una película así de terror, está yendo una hermosa chica, y al acercar, es un cadáver, exacto. Entonces es así Satanás. O sea, en su esencia mismo está la fealdad del pecado y en la mentira y la matanza y todo eso. Y cuando habla en Apocalipsis, creo que habla de Satanás, Dios, pero 13. El dragón. Falso profeta. ¿Y ahí igual? Igual, son sinónimos nomás, son palabras en diferentes idiomas. Es como decir Silvia, María, No, es como decir Juan, Juancho, Juanito, no sé qué más dicen, algo así, es en realidad. Eso, mis hermanas y mis hermanos. Entonces ha sido un privilegio, bueno, no pudimos orar, pero hemos podido culminar, y si alguna duda ha habido, pues hermanas y hermanos, quiero agradecer en realidad. Ustedes me preguntan nomás, y si no he podido responder, voy a orar y voy a estudiar y voy a responder, ¿ya? A mí me ayuda mucho estas preguntas para poder estar más actualizado y más pendiente, ¿ya? Sí, mi amor. Pero el principal nombre es Lucifer, ¿verdad? Sí. De todas maneras, sí, Lucifer. Sí, eso, pero bueno, porque sí tiene también, en verdad, sus terminaciones y todo eso, pero vamos a ver en otro momento, ¿ya? Sí, hermano, perdón, sí, Néstor. ¿Qué iba a decir? Tenía una pregunta. Amén. Los apóstoles murieron, ¿no? Amén. Pero, ¿qué se fueron al cielo? O sea, ¿con todo el cuerpo? No, los apóstoles realmente solo alma y cuerpo nada más. O sea, entonces en la segunda venida de Jesús, o sea, también van a resucitar. Sí, van a resucitar.
para incorporar lo que es el alma y el espíritu con el cuerpo. Pero sí van a resucitar ellos. Y nosotros también con el cuerpo. Nosotros también. Y si de pronto en este momento Cristo viene, lo que nosotros vamos a hacer es transformar, no más, no a resucitar. Si estamos vivos y tenemos vida y Cristo viene, solo transformamos. Si es que morimos, ahí sí, resucitamos y transformamos también. Para que nuestros cuerpos sean aptos para ver la gloria y el todo poder de nuestro Señor Jesús. Porque nuestros físicos no vamos a poder ver. ¿Será mejor morir y resucitar o estar así vivos? Los dos es mejor, pero Pablo dice morir es ganancia. Entonces es que es, por ejemplo, si yo tengo vida y continúo, la verdad es que para que venga Cristo van a pasar muchas cosas más. Yo ahorita estoy contando. Van a pasar muchas cosas más. Ahorita vino el COVID y hay muchas matanzas y más tarde van a venir otras cosas más. Entonces, todo eso son indicios del inicio del fin. Entonces, ¿qué es mejor? Morir en Cristo. Decía, no morir de vacancia. Entonces, pongámonos de pie y vamos a orar para poder servir un rico refrigerio que Dios nos ha bendecido ya. Entonces, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en realidad por guiarnos, por fortalecernos y animarnos a cada uno de nosotros. Gracias por dar este privilegio de poder culminar con este versículo número 2 del capítulo número 2. Agradecemos por darnos tu palabra y muchas ayudas que tú pones en la misma palabra de Dios. Gracias por el apóstol Juan por ver estas visiones. En realidad es algo extraordinario y muchas veces algo incomprensible. Pero tú, papito Dios, en tu voluntad, en tu bendición, en tu sabiduría, nos ayudas a poder entender. Gracias también por la vida y la salud de cada hermana y hermano que se encuentra aquí. Queremos seguir en bendición, en fortaleza y progresión tuya. Oramos por aquellas hermanas y hermanos que no han podido venir. De igual forma, en este momento en sus casitas, ellas y ellos puedan recordar, puedan estar en esa bendición, puedan leer tu palabra, puedan animarse, fortalecerse. Tal vez en este momento están desanimadas, están tristes, están con dolor, están tal vez con falta de algo. Oramos para que haya esa fortaleza de sus ánimos y recuerden de ti, papito Dios. Quiero orar por las hermanas y hermanos que están mal en su salud, principalmente por la hermana María, también por Luis y también por el hermano Viche, que puedan ellos recuperarse en la salud, que ellos están bastante mal. Y oramos también por aquellas hermanas y hermanos que están trabajando, tanto en las empresas florícolas, en otras áreas y empresas de trabajo. Oramos para que puedan ser esa sal de salud, esa gran bendición, y puedan aportar en verdad con lo que tu papito Dios los bendices, y que los empleadores puedan pagar con bien, puedan tratar con bien, y de esa manera también ser de bendición para nosotros. Oramos desde ya por el ministerio de alabanza, para el día de mañana el repaso, también por el culto de adoración, y todas las hermanas y hermanos que van a servir, las hermanas que van a hacer el aseo este sábado, desde ya, papito Dios, los discipulados, las visitas y todo lo que tenemos que hacer, y la preparación del mensaje de tu palabra, que tú me ayudes a través de tu Santo Espíritu, a que me pongas palabras a cada hermano y hermano para que puedan ser fortalecidas, alimentadas, animadas, enseñadas y aprendidas en tu palabra. Una vez más, gracias, bendito Dios, por cada hermana y hermano que tú lo has traído, le has puesto ese querer y ese hacer. También agradecemos por esta gran bendición que tú derramas, y a través de eso ser compartido tu bendición a través del refrigerio. El pan del día que vamos a servir, bendito Dios, estamos muy agradecidos, de igual forma para poder seguir en tu bendición. Gracias, bendito Dios, por bendecirnos, y te bendecimos en gran manera. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Mi amor. Entonces estoy bendeciendo y quiero agradecer de manera muy especial a las hermanas y hermanos que están conectados en la página de nuestra amada Iglesia Bíblica Adventista Dios es Fiel en Facebook. Bendiciones a todos y hasta pronto.